Bienvenida al concejal Fabio Suárez, le damos también la bienvenida al doctor Yesid Beltrán y al doctor Rodrigo Rojas. Esto con el ánimo de darles a conocer a ustedes más detalles de ese decreto 678 del 20 de mayo del 2020 y que tiene como objeto garantizarle a las entes territoriales, a los departamentos, a las alcaldías, que hagan las modificaciones correspondientes en los presupuestos de renta y otros, pero de eso pues nos va a hablar cada uno de ellos. En primera instancia, concejal Fabio Suárez, ayer ustedes aprobaron un proyecto de acuerdo que tiene que ver con la modificación del presupuesto del 2020-2021 a la administración municipal. ¿Riñe con el decreto o tuvieron en algún momento en cuenta ustedes los lineamientos de este decreto 678? Adelante. Rosalba, muy buenos días. Al doctor Rodrigo, al doctor Yesid, muy buenos días. Un placer compartir con ustedes este disertamiento. No, Rosalba, el decreto, el acuerdo municipal de actualización del presupuesto no riñe en ningún momento con el decreto 678. Yo incluso diría que complementa más bien esta decisión extraordinaria que toma el gobierno nacional en dar esta, para mí, una figura de amnistía. Y es una situación extraordinaria, con el fin de darle una liquidez, una herramienta para aumentar la liquidez y la caja de los municipios en esta situación de crisis. Recordemos que el municipio de Yopal, de acuerdo a datos del municipio, en el primer trimestre recaudó, comparado con el trimestre anterior, recaudó menos del 13%. En el año 2019 se recaudaron 28.000 millones de pesos. Hoy van en el orden de 24.000. Recordemos que en el primer trimestre es en donde está más alto el beneficio tributario de predial particularmente. Entonces, esto ya es un indicio de que los ingresos del municipio van a disminuir. Y en este sentido, el gobierno ha entendido esta situación y por eso da y permite que los entes territoriales den los beneficios tributarios que hoy vamos a ampliar y a socializar del decreto 678 del 2020. Hablaba usted extra micrófonos que en ese acuerdo municipal se contemplan pues una modificación en lo que hace a recursos que van dirigidos pues precisamente a esta crisis que se vive por cuenta de la pandemia, ¿no? Sí, por supuesto, ahí se está hablando de que el gobierno planteó unos recursos de 1.800 millones de pesos para atención de pandemia. Hay un plan de acción que a mi juicio debería ser un poco más amplio, estos recursos hacia la atención de lo que tiene que ver con COVID-19. ¿Alrededor de cuántos recursos se contemplan? 1.800 millones de pesos aproximadamente está. Perfecto. En aras de ir agilizando, le damos la bienvenida también al doctor Yesid Beltrán, a quien le preguntamos en primera instancia. Me gustaría que cada uno, en la medida en que quiera ir interviniendo, lo haga. ¿Qué pasaría, qué pasa entonces con ese decreto en su artículo 1? Adelante, doctor Yesid Beltrán. Bueno, muy buenos días para el Fabio, para el doctor Rodrigo, para Rosalba y todos sus oyentes. Vamos a empezar diciendo que este decreto 678 en el fondo está complementando otros decretos, especialmente el 461 también, que ya lo había dictado con ocasión de la pandemia, y con otro que con otras normas que se habían articulado en la reforma tributaria que se aprobó el año pasado. El 461, acuérdense ustedes que facultó a los gobernadores y alcaldes para que reorientaran las rentas de destinación específica, es decir, para que se pudieran hacer los traslados presupuestales necesarios para mitigar los problemas del COVID-19. Y de la misma manera facultó a los alcaldes y gobernadores para reducir las tarifas de los impuestos municipales y los impuestos territoriales. Para el caso de Yopal tenemos que impuestos son el ICA, el predial y el del alumbrado público. Este 678 ahora está aumentando de pronto un poco más las facultades, porque si bien es cierto el 461 los facultó para orientar rentas hacia el COVID-19,
este 678 también les está facultando para que reorienten renta de destinación, pero ya para gastos de funcionamiento. ¿Por qué? Porque es que los territorios, en el fondo, su ingreso para pagar las nóminas, para pagar los servicios, los gastos de administración, etcétera, ellos recurren a sus recursos propios. Y entonces ya no solamente están dando facultades para que mitiguen el COVID-19, sino para que también puedan, en un momento determinado, cumplir con sus obligaciones, especialmente lo que tiene que ver con la administración de los municipios, con sus gastos de funcionamiento. Esta es la novedad que trae prácticamente el artículo primero del 678. Y adicionalmente, entonces, esto es lo que hace el artículo primero, pero hay unos artículos bien importantes que hay que traer a colación y que debe estar, sobre todo la comunidad, muy pendiente, y es digamos, las posibilidades que se le dan a la administración a ampliar, si se puede, el plazo a los contribuyentes para el pago, por ejemplo, de su impuesto predial y otros. Sí, exactamente, mire. En el 460, en la reforma tributaria del año pasado, se le facultó a los consejos municipales, que son los organismos competentes para hacer esta clase de acuerdos, de alivios tributarios, para que se pudiera más o menos recolectar todas esas deudas pasivas que tiene en este momento el municipio por causa o por la mora que tienen los contribuyentes en pagar sus diversas obligaciones. Entre ellas está el impuesto predial, está el impuesto del ICA y están algunas sanciones como son específicamente las de tránsito. Acordémonos que esa reforma tributaria únicamente daba facultades para eximir del pago a los contribuyentes o deudores hasta del 70% nomás de lo que debieran, sin tocar absolutamente nada del capital. Y para eso había dado plazo, si no me equivoco, doctor Fabio, creo que pronto me puede corregir, se dio plazo para que se hiciera hasta el 30 de junio. Este nuevo decreto ya amplía mucho más la norma, porque ya está diciéndole a los alcaldes que se les faculta para que durante el término de la emergencia económica difieran hasta en 12 meses los intereses pagos y el pago de los tributos de propiedad de sus entidades territoriales, teniendo como finalidad la última cuota hasta hasta junio del año 2021. Pero también se dio una facultad para recuperación de cartera, que modificó lo que estaba en la reforma tributaria. Es decir, amplió plazos, ya no es hasta el 30 de junio, sino hay unos plazos hasta el 31 de octubre, 1 de noviembre y 1 de enero del 2021. Y además de eso, no solamente tocó los intereses, amplió un poco más la rebaja de intereses. Antes estaba en el 70%, ahora la amplía al 80% del capital sin intereses. Y también tocó definitivamente el capital, porque es que no se podía tocar el impuesto como tal. Entonces, si yo debía 100 pesos, había que pagar 100 pesos. Ahora le están diciendo, perdón, con la reforma anterior, si yo debía 100 pesos, había que pagar 100 pesos y me rebajaban únicamente intereses moratorios. Ya con esta nueva norma que sale en el 678, le van a decir, bueno, le vamos a rebajar hasta el 20% del impuesto. Es decir, ya no va a pagar usted 100 pesos y no va a pagar 80 pesos. Y de los intereses moratorios no le vamos a cobrar ni intereses ni sanciones si paga hasta el 31 de octubre de 2020. Es decir, hay una rebaja prácticamente del 100% de los intereses. En alguna parte se contempla el hecho de que sean impuestos prediales o cualquier otro impuesto que sea anterior al 2020, porque aquí estamos hablando de impuestos. No, la norma prácticamente amplió a toda clase de obligaciones. Miren lo que dice. Pero del 2020, es decir... Lo que estén debiendo, es que las deudas son... Pero si alguien debe un impuesto del 2019, tendría las deudas... Esas son las deudas. Digamos, lo que usted tiene que pagar en este año todavía no se puede considerar una deuda, porque hasta ahora habían unos plazos para pagar, usted todavía no es deudor. Deudor es lo que tenía que pagar del 2019 hacia atrás, ahí donde está usted en mora. Y entonces ya para ese caso se le está diciendo que los deudores, los contribuyentes, los responsables
agentes retenedores y demás obligados a acceder a los siguientes beneficios. O sea, ahí está prácticamente cubriendo toda clase de deudas, tanto las de impuestos como las de las sanciones. ¿Contempla también impuesto de rodamiento? Claro, para el caso de los departamentos, que son los que cobran esos impuestos, sí. Listo. Bienvenido también el doctor Rodrigo Rojas, a quien le preguntamos en todos estos beneficios y libertades que se van a dar a los entes territoriales, cómo se contemplan los apoyos o cómo a través del alcalde, a través del gobierno departamental, se puede mejorar la situación o las facilidades que se le darían, por ejemplo, a las personas en lo que hace industria y comercio, a los comerciantes, ¿cómo se ve reflejado a estas personas también que tienen mediana, pequeña empresa? Buenos días, Rosalvita, un saludo para ti, igualmente Bienvenido. para el doctor Yacir y el doctor Fabio y a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, realmente, como lo han dicho el doctor Yacir y el doctor Fabio, bueno, estamos en un estado de emergencia que conlleva a que el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley. Es decir, no es necesario que vaya al Congreso para que se dé una aprobación, sino que igualmente el decreto conlleva que, como tal, pues se contemple como una ley. El asunto es que en ese estado conlleva que pueda hacer de manera extraordinaria modificaciones temporales. En este caso lo hace en lo que tiene que ver con materia tributaria, teniendo en cuenta las necesidades y preocupaciones que han expresado los territorios, departamentos, municipios, distritos a nivel nacional frente a la contracción de ingresos que se vienen a raíz de la emergencia sanitaria. Al haber pues un cese de la productividad en el país, conlleva que igualmente las rentas del municipio, los ingresos de esas rentas, pues no se vean, y al no verse reflejadas en un flujo de caja, pues conlleva a que no se pueda tampoco cumplir con un gasto. Y a raíz de eso es que en especial los artículos 6 y 7 del decreto 678 contemplan los beneficios que hemos estado hablando, que beneficios, como lo manifestó el doctor Fabio, son la verdad extraordinarios. Yo tampoco había visto nunca una situación de estas donde realmente llegase a tocar el capital y de igual manera a exonerar completamente el valor de lo que tiene que ver con esos ingresos no tributarios, como son las tasas, las multas, las mismas sanciones. Entonces, siempre se veía que, así como hay un porcentaje de capital, era un porcentaje de intereses y sanciones. Como lo manifestó también el doctor Yesid, estaba hasta el 70%. Nunca fue tan generosa como hoy en día. Considero yo que es algo no extraordinario y que no creo que vuelva a suceder así en el país, que conlleve a que se genere un nuevo flujo de caja para el municipio. Realmente esto no va en contra de los municipios, de los departamentos, o sea, de las entidades territoriales, porque este decreto conlleva que esos beneficios se apliquen no solamente a las obligaciones tributarias que se encuentren o no tributarias que se encuentren en etapa administrativa, sino también en etapa judicial. Es decir, no importa si está apenas en un tema de requerimiento, no esté igualmente en un tema de un proceso, son beneficiarios todos esos deudores que tenga la administración territorial. Y pues, al resumen es que prácticamente se da un año de beneficio para las personas puedan ponerse al día. Hay que tener en cuenta que en los dos artículos, uno habla de una facultad que se le da a los gobernadores y alcaldes, y lo novedoso y lo importante es que el que habla de recuperación, que es el que tiene que ver, perdón, en cuanto a otorgar un plazo para llegar a acuerdos de pago, que es el artículo 6º, pero el artículo 7º no hace una referencia o una orden a la entidad territorial. Lo que está diciendo es realmente una orden de un beneficio directo al contribuyente, al deudor, porque está diciendo o sea, a nivel nacional está estableciendo la norma que genera el beneficio que va directamente al deudor. Es decir,
ya simplemente es un mero trámite que estaría pendiente por parte del municipio en dos sentidos. Uno, pues porque a través del decreto 111/96, pues dice que norma nacional debe ajustarse igual a nivel municipal y hacer la adopción pertinente, así como también, y ahí sí es donde viene el tema, tener que hacer una reglamentación los gobernadores y alcaldes respecto a los acuerdos de pago. Vuelvo y repito, qué pena. Artículo 6 va orientado a cuando se busca un acuerdo de pago porque no se tiene dinero. El artículo 7 va orientado a que se dé un beneficio al que paga de contado. En ese pago de contado, pues va la posibilidad de que se pague solamente el 80% del capital y 0 pesos de intereses y sanciones si se cancela antes del 31 de octubre. Perfecto. Si llega a ser a diciembre 31, ya no va a ser el 80, sino el 90%. Y ya a mayo 31 del 2021, pagar el 100% del capital, es decir, todavía sin tener en cuenta, es decir, un año. Y para la primera medida o beneficio, que son el 80%, prácticamente son 6 meses. ¿Por qué digo esto? Porque es que en el artículo 6, que es el que sí faculta al alcalde para decir, defina cuál es el plazo que va a otorgar, porque dice hasta 12 meses, pues lo lógico, como lo dice el doctor Fabio, y lo consecuente es que si en este momento estamos a 6 meses de beneficio para el que quiera pagar de contado el 80%, e igualmente estaremos a 8 meses para el del 90%, pues a mayo es un año, pues lo lógico es que se otorgue la misma proporción de beneficio frente al plazo del acuerdo de pago. Sí, señor. Yo les quiero preguntar a todos, pueden intervenir cuando bien tengan. Venga, Rosalvita, hagamos una aclaración primero. Sí, señor. En parte, más o menos lo que ha dicho el doctor Rodrigo, digamos que casi el 90% comparto lo que está diciendo. Pero hay que hacer una aclaración precisa. Sí, señor. El artículo censo lo que está dando es facultades para diferir las obligaciones de este año, o sea, los impuestos de este año. Del 2020. Que están al día, digamos. Para los que están al día, entonces les van a decir, como usted tiene que pagar este año ya nuevamente industria y comercio, tiene que pagar predial y le vamos a facultar a los alcaldes para que difieran ese pago no en una sola cuota, sino hasta en 12 cuotas, cuya última sea hasta el 21 de junio, hasta junio del año entrante, y sin intereses. Porque es que por lo general cuando se hacen acuerdos de pago de una vez se meten a veces intereses ahí y se hacen la proporción de cada una de las 12 cuotas. Mientras que, o sea que para esto se necesita de pronto un decreto del alcalde para que diga cómo es que va a meter esas cuotas a los contribuyentes. Y el séptimo no necesita de ningún acuerdo ni acto administrativo por parte del alcalde. Es una orden directa del gobierno nacional para que se le cumpla a todos los contribuyentes. Entonces, los contribuyentes, por ejemplo, para pagar la cartera morosa del 2019 hacia atrás, no tienen ni necesidad de que haya una carga del Consejo ni que haya un decreto de la alcaldía. Simplemente pasan una solicitud a la Secretaría de Hacienda diciendo estoy dispuesto a pagar lo que debo de años anteriores, por favor liquídeme. Liquídeme cuánto es lo que debo, simplemente pago. No tienen que esperar ni decretos como si lo estaba solicitando, por ejemplo, la reforma tributaria que se aprobó, donde se exoneraba hasta el 70% de los intereses por concepto de multas y por concepto Pero entonces ahí sí hay lugar a confusión, es decir, esas facilidades que se ven contempladas en el artículo 7, por decir algo, no pagar pleno, sino por decir algo del 100%, ahí no hay pago el 80%, eso... Ahí no hay acuerdo de pagos. No, no hay acuerdo de pagos. En el artículo 7 de lo que le contado. está diciendo la norma. De contado. Ahí no hay acuerdo de pago. El acuerdo de pago es únicamente para los impuestos de este año, para la gente que está al día. Para lo que son deudores morosos no hay acuerdo de pago. Simplemente le están diciendo, pague usted antes del, voy a mirar la fecha aquí, hasta el 31 de octubre, usted me paga el 80% de los impuestos que debe sin intereses, sin sanciones, sin nada. Aquí no le están diciendo que hay acuerdo de pago.
Si usted paga hasta el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre paga el 90%, ya le aumentan un 10% más de lo que debe de impuestos. Y entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021 pagará el 100% del capital sin intereses ni sanciones. Ya a partir del 31 de mayo de 2021, si usted no pagó con estas condiciones, simplemente vuelve otra vez la situación a que se pague en la forma como se pagaría común y corriente en un cobro coactivo. Doctor Yesid, usted tiene toda la razón y yo estoy de acuerdo con usted. De pronto no me supe expresar bien porque estuve hablando al tiempo de ambos artículos. Pero si puede revisar en el Facebook de mi post, ahí hago la aclaración frente a lo que es lo que usted evidentemente menciona. Y precisamente es la claridad que yo desde un inicio, e igualmente lo habíamos hablado anteriormente con Fabio, frente al tema de que el artículo 7º, o sea, si vamos a hablar, hablemoslo entonces por separado. El artículo 7º es así, o sea, no va orientado al gobernante territorial, va orientado directamente es al deudor contribuyente. Y por lo tanto, pues esa norma simplemente tiene que llegar a acatar y cumplirla en los alcaldes o gobernadores, que así está igualmente dicho en el post que tengo en Facebook. Pero es decir, en ese artículo 6, sexto, que se permite diferir, ¿dónde queda entonces? Es decir, les permiten diferir, pero no les hacen descuento. Es decir, sí, en ese no hay descuento, pero entonces hay un tema. Sucede que el artículo 6 sí requiere que se dé un ajuste, o sea, que se regule, porque lo que está facultando al gobernante para que diga, bueno, ¿hasta cuánto plazo va a dar? ¿Va a dar los 12 meses o va a dar menos de 12? Ya que dice la palabra hasta. Entonces, pues yo ofrezco disculpas de que de pronto no ha sido claro, pero pues pueden revisar que desde el día de ayer hay un post que dejé que va orientado a lo mismo que comentó el doctor Yesid. Sí, concejal. Pero es así. Sí, adelante, concejal. Yo quisiera que el doctor Rojas, el doctor Yesid, me ayudaran a discernir esa situación que les voy a comentar, porque yo creo que el contribuyente que tenga cartera no puede tener incluso la opción de pedir que para el impuesto vigente de la vigencia 2020, a pesar de que debe cartera, también tenga la oportunidad del pago por cuotas, para diferirlo por cuotas. Que si yo leo el artículo 6, no tiene ninguna restricción, no dice los que estén al día. Entonces, si yo soy un contribuyente, que obviamente que como contribuyente estoy activo en el 2020 y debo, tomemos de ejemplo, predial 2020, pero además debo 2019, 2018, 2017, N años. Y ahí es donde quiero que ustedes me ayuden a discernir el asunto. Sí, quien quiera, por favor. Puedo hacer acuerdo de pago para el 2020 y acogerme al tema de cartera para poder tener los plazos para lo que yo debo de cartera, vigencias anteriores, 2019, 2018, 2017, etcétera. Mi apreciación es que sí, es que yo me puedo acoger a diferir el pago 2020 de los impuestos actuales, y lo que es cartera también puedo acogerme Es decir, a los dos artículos. ¿Quién responde, por favor? Porque el tiempo me está agotando. Tiene usted toda la razón, concejal Fabio. Un deudor moroso se supone que también está debiendo el impuesto actual, el de este año. Sí, claro, el del 2020. Es moroso porque debe también lo de 2019 hacia atrás. Correcto. Esa gente se puede optar por los dos artículos. Correcto. Diferir el plazo de pago de lo que le corresponde por este año, que todavía no está en mora, y acogerse a los beneficios del artículo 7. Son dos cuestiones completamente diferentes, pero los deudores morosos se pueden acoger a ambas situaciones. Es decir, yo pago lo que debo hasta el 2019 de acuerdo al alivio que me dan. En tales fechas voy a pagar tanto. Y lo que debo este año, que es lo actual, lo vigente, que todavía no estoy en mora, entonces me acojo a un plazo diferido que puede ser hasta julio año 2021. Perfecto. Y en todo esto, ¿cómo se contempla el RETEICA? Ya nos quedan pocos minutos, ya para concluir, por favor.
No, es que los impuestos perdón, son el RTICA, predial y alumbrado público. El de alumbrado público no tiene mayor problema porque se lo están cobrando en el resto, casi obligatorio se paga. El problema es con RTICA y con el predial, que son los impuestos que voluntariamente la gente va o no a pagar. Pues yo ya quiero, para concluir, que cada uno le dé un mensaje a las personas que nos estén siguiendo en lo que hace a la importancia de este decreto que de pronto no se ha tomado como tan en cuenta, como que no se le ha dado la trascendencia. Adelante, doctor Rodrigo Rojas, y concluimos con el doctor Yesid y el concejal. Sí, realmente lo importante para que conozca toda la comunidad, pues aquí estamos en Yopal, ¿no? Pero igual es en todo el país, es que se haga un esfuerzo por parte de los contribuyentes que se encuentren en deuda con el municipio para que se pongan al día, ya sea porque hagan un pago de manera de contado, sí, señor, porque tienen la posibilidad, de igual hay un año para pagar solamente el puro capital, o lo haga a través de un acuerdo de pago dependiendo de la situación que se encuentre de cada uno de los artículos. Entonces, esto hay que tener en cuenta que no incluye solamente lo que tiene que ver con tributos, sino también con esos ingresos no tributarios. Es decir, va para impuestos, va para tasas, contribuciones, así como también va para lo que tiene que ver con multas. Y las multas, estamos hablando de todo tipo de multas. Sanción ambientales, sanitarias, de tránsito. Gracias, doctor Rodrigo Rojas. Sí, doctor Yesid, ya para concluir. Rosalvita, de todas maneras, el mensaje para todos nuestros oyentes a través de su canal es de que hagamos el esfuerzo de cumplir por lo menos las obligaciones que tenemos todo el mundo con el Estado. Y cuando hablo de Estado, hablo con la nación, hablo de los departamentos y los municipios. Este 6 de 78, como lo dijo el doctor Rodrigo, es muy generoso. Esto nunca se había dado prácticamente en los años que conocemos de normas fiscales. Se habían en alguna ocasión rebajado solamente intereses. Aquí ya se están rebajando hasta parte del capital. Entonces hagamos ese esfuerzo, pongamos la platica ya en poder del municipio, que ahora no la manejen bien, hagamos ese esfuerzo para pagar y quedamos de una vez por todas saludable en aspectos financieros y nos sentiremos como desahogados un poco también de esas obligaciones que tenemos para con el Estado. Muchas gracias, doctor. Sí, concejal, para concluir. Bueno, seguir reiterando la invitación a la administración municipal para que socialice, divulgue e informe a la comunidad de los beneficios que tiene este decreto.